Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Mario Viche, por mi canal de YouTube en el de Dios, cabo para no usar la virtud, ya que nos llamó de la tiniebla pura mirada. Bueno, que Dios tome el control y que haga su voluntad por medio de este ser inútil, a pesar de mis debilidades. Amén. Pero que yo todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, vamos a estar hoy continuando con el libro de los Hechos para la gloria de Dios. Un hermoso libro que ha sido hermoso, en verdad. Predicarlo ha sido hermoso, en verdad. Explicarlo y que nos muestra, nos revela la verdadera cómo es la vida de los verdaderos cristianos. Disculpe. ¿Cómo es la vida del verdadero Hijo de Dios? ¿Cómo es la vida del verdadero siervo de Dios? Amén. Tenemos, ejemplo de todo lo que ha vivido el apóstol Pablo. Y el día de ayer, en el video de ayer, vimos como nuevamente Pablo es atacado por unos judíos, hijos del diablo, que venían de Efeso. Ellos, a base de mentiras y engaños, alborotaron al pueblo de Jerusalén para que le metiera contra Pablo, y de hecho casi lo linchan. Perdón. De hecho casi linchan al pobre Pablo, bueno, no llamamos pobre Pablo porque mi hermano Pablo es verdaderamente un siervo de Dios. Como dice Pablo, yo también creo que me muere el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, bueno, vimos como ciertamente a Pablo lo golpearon mucho, y si no llegaban los soldados romanos, bueno, hubieran linchado a Pablo, ciertamente. Y la multitud lo que pedía era que muriera. Me hizo acordar como me hizo acordar ayer, me da memoria el Espíritu Santo cómo trataron a mi Señor Jesucristo. Cuando dijeron, ¿a quién quiere que suelte? Pilato le dijo, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás, asesino, sedicioso? ¿O a Jesús, a que le llaman Rey de los Judíos? ¡A Barrabás! ¡Suéltalo, Barrabás! ¿Y qué quiere que hagamos con tú? ¡Crucifícalo! Algo así le está aconteciendo a Pablo en el pasaje que vimos ayer, le aconteció a Pablo en el pasaje que vimos ayer. Los hijos del diablo, a base de mentira y engaño, estaban linchando a Pablo. Igual como los hijos del diablo que crucificaron a mi Señor Jesús. Mejor dicho, que entregaron a mi Señor Jesús a manos de los gentiles. Es decir, Caifás y sus secuaces, ¿verdad? Recordemos que esto que le está pasando a Pablo le fue profetizado por el profeta Ágabo. Le acaba de ser profetizado por Ágabo. ¿Cómo sabemos que Ágabo es un siervo de Dios, un verdadero profeta? Porque fíjese bien que Ágabo le profetizó que le iban a amarrar y le iban a entregar a los gentiles, y eso pasó. Entonces, cuando alguien se diga profeta y diga, por ejemplo, no, el Señor me dijo, o Dios me ha dicho, o así dice el Señor. Bueno, es muy probable
en el Antiguo Testamento cuando decían así ha dicho el Señor, siempre, casi siempre, era un profeta verdadero. Pero cuando dicen, no, Dios me dijo, Dios me habló y tal, entonces el profeta verdadero, como Ágabo, por ejemplo, dice, así ha dicho el Señor. Y pam, pam, te dice la cosa. Eso que él te dice pasa. Ustedes no pueden asegurar, jurar, rejurar que eso va a pasar. Aquí vemos que Ágabo era un verdadero profeta de Dios porque en poco tiempo aconteció lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo por el profeta Ágabo. ¿Amén? Entonces, bueno, esto es un poco lo que vemos aquí. Después vivimos como el tribuno confundió a Pablo con un tal egipcio que había que sacó del desierto 4.000 sicarios. Entonces fíjense bien que el tribuno estaba confundiendo a Pablo con un sedicioso, con un hombre revolucionario que se había levantado contra Roma y tenía un grupo de 4.000 sicarios. Pero Pablo dice, no, yo soy de Tarso, yo soy ciudadano de Sicilia, de Tarso, de una ciudad no insignificante de Tarso, de nuevo que me permitas hablar al pueblo. ¿Ves? Entonces aquí vamos a ver cómo Pablo le habla al pueblo judío que está, como siempre, oponiéndose al evangelio, que está como siempre siendo utilizado por el diablo para detener, digamos así, en el avance del evangelio, porque esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo no quería en aquel tiempo y aún sigue sin querer, obviamente, que el evangelio se extienda más y que muchos más crean, porque cuando se predica el verdadero evangelio hay libertad, porque cuando se predica el verdadero evangelio hay luz que alumbra a las personas, ahí está la luz de la vida. Cuando se predica el verdadero evangelio, el evangelio da vida, libertad, el evangelio los libra de Satanás, y eso es lo que Satanás no quiere que acontezca. El mismo propósito que Satanás tenía en los tiempos de Pablo es que tiene ahora. Evitar que el verdadero evangelio sea proclamado. Y por eso en parte, amigo, y esto ahora que me lo está dando a saber el Señor, y por eso ahora en parte es que vemos tantas sectas y tantas personas que predican un evangelio diferente a este que yo le estoy predicando. ¿Por qué? Porque el diablo utiliza a estas personas de sectas que se llaman cristianos, pero no son, ¿verdad? Para distraer a las personas del verdadero evangelio. Esto es lo que está pasando. Y de eso vemos mucho en YouTube y en todos lados. Así que bueno, gloria a Dios si usted está escuchando la palabra de Dios por un canal de YouTube de Sana Doctrina. Gloria a Dios si usted tiene un pastor de Sana Doctrina. Gloria a Dios si usted comparte con hermanos que manejan Sana Doctrina, porque eso no es ahorita fácil de encontrar precisamente. Porque esa ha sido la estrategia que el diablo ha usado en este momento, en este tiempo. ¿Ven? Levantar muchas falsas religiones que aparentemente te hablan de Dios, pero lo que te hacen es que te distraen. Como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los Solo Jesús.
aparentemente te hablan de Dios, pero lo que te hace es que te distraen y te apartan del verdadero evangelio. Así que bueno, hay que estar muy pendiente con eso. Bueno, ahora sí, me entendí mucho en el resumen que se fue. Ahora vamos a ver cómo Pablo se habla al pueblo judío que lo quieren linchar. A ese pueblo. Vamos a ver. Vamos a leer Hechos 22, del 1 al 5. Ok. Perdón. Varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio. Y les digo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy de todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárcel a hombres y mujeres, como los sumos sacerdotes también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco. Disculpe, hermano. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Amén. Bueno, gloria a Dios. Disculpen por la interrupción, hermano. Me estaban llamando por WhatsApp, pero bueno, un grupo que tengo en WhatsApp. Bueno, entonces vamos a comenzar, como siempre, a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a estar hoy hasta el versículo 16. Si Dios quiere, si me lo permite, amén. Vamos a estar de Hechos 22, del 1 al 16, amén. Ok, varones, hermanos y padres, ahora oí mi defensa de vosotros. O sea, Pablo se va a defender de las acusaciones que se le están haciendo. Los judíos que vinieron de Efeso estaban acusando a Pablo de que él había metido a un gentil al templo judío. Esas eran las acusaciones. Y otros lo estaban acusando, otros se estaban rumorando de que Pablo le estaba impidiendo a los judíos cumplir con la ley, de que Pablo le estaba diciendo a los judíos no cumpla con la ley de Moisés, sino ignoren a Moisés, apostatar de Moisés. Esas eran las dos acusaciones que le estaba haciendo Pablo. La primera, que fue la de Moisés, los hermanos le dieron una solución, que era que Pablo participara con 4 varones en el rito de la purificación, para que viendo eso sus hermanos judíos entendieran que eso era mentira, que Pablo no estaba oponiéndose a Moisés, ¿verdad? Pablo hizo eso. Eso se estaba apaciguando. Después llegaron los hijos del diablo, los judíos de Efeso, a meter cizaña, diciendo que Pablo había metido a un gentil, creo que se llama Timofeo. Ustedes saben que a veces los nombres son raros, en el templo, y entonces por esa tontería, o mejor dicho, por esa mentira, se arma todo el alboroto con Pablo y quieren echar a Pablo, y tienen que intervenir los oficiales romanos para que no manden a Pablo. Es más, tuvieron que llevar a Pablo cargado, o sea, no cargado así, no, pero sí levantado rápido para que no lo mataran, porque la gente estaba muy alevestada. El diablo los tenía bien dominados. Entonces Pablo se va a defender de ellos. ¿Y cómo se va a defender de ellos? Expresando
su origen. Aquí Pablo expresa su origen. Vamos a ver, dice Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y fíjense, Pablo habló en hebreo, para que ellos supieran que Pablo precisamente era un hebreo, era hermano de sangre de ellos. ¿Bien? Entonces el versículo 3 dice: yo de cierto judío nacido en Tarso de Siria, pero criado en esta ciudad, instruyó a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios como hoy lo soy como hoy lo soy todos vosotros. Okay. Fíjense bien, Pablo da sus credenciales. O sea, Pablo dice: yo de cierto judío nacido en Tarso de Sicilia. Yo soy judío, yo soy hebreo, que me crié aquí en Jerusalén, yo me crié en esta ciudad. Dice Pablo, después dice: intuido a los pies de Gamaliel, casi nada. Gamaliel era un maestro muy conocido en aquel tiempo. Si mal no recuerdo, en el libro de los Hechos, no recuerdo bien el pasaje, hermano, porque a mí no se me quedan los números. Hay un pasaje donde Gamaliel les advierte a los fariseos que habían prendido a Pedro y a los demás apóstoles, que no se metieran con los apóstoles. O sea, le dice: tengan cuidado. Gamaliel a mí me cae bien. ¿En qué sentido me caía bien Gamaliel? Era un hombre sabio, y por eso los judíos lo tenían en alta estima. Y para el caso de los apóstoles, los fariseos lo llamaron a él para saber qué hacer con lo que profesaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Y él le dice: bueno, tengan cuidado con lo que hace con estos hombres. Y le contó los casos de un tal Judas y de un tal, no recuerdo, eran dos hombres que fueron famosos en un tiempo en Israel, que fueron hombres revolucionarios, que los siguió mucha gente. Y él le dijo: bueno, este Judas y el otro, que no recuerdo el nombre ahorita, ellos tuvieron su gente, estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Pero ellos murieron y esto se acabó. Pero cuidado, porque si estos hombres vienen de Dios, o sea, si lo que ellos hacen vienen de Dios, ustedes van a estar peleando con Dios. Gamaliel le dijo como que, bueno, si estos hombres, lo que están haciendo viene de parte de los hombres, eso se va a acabar, solito se va a acabar. Pero tengan cuidado de que estos hombres no vengan verdaderamente de parte de Dios, porque eso significa que estarían peleando con Dios, y lo que Dios ha comenzado él lo va a acabar. Parafraseando un poco antes, y lo que es de Dios no lo van a poder destruir. Amén. Entonces Gamaliel, un maestro, o sea, Pablo fue educado y enseñado en la ley de los hebreos, en la ley de sus padres, por un maestro conocido por Gamaliel. Amén. Dice: la ley de nuestro Padre, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Ok, claro. Él dice: como hoy son todos vosotros, porque ellos creían, o sea, el diablo le hizo que los dos judíos hijos del diablo eso, le metieron la cizaña y le hicieron creer a la gente que Pablo había pecado contra el templo, metiendo al gentil al templo, a Timófeo, no me acuerdo cómo se llama. Y por eso es que la gente estaba alevestada. Entonces Pablo le dice: bueno, yo soy tan celoso de Dios como ustedes lo están haciendo ahora. O sea, yo soy celoso
yo soy celoso de Dios como ustedes. Así que, o sea, yo sé que ustedes lo están haciendo por el celo, por defender a Dios, por tener celo de Dios. Pero claro, ellos lo estaban haciendo porque habían caído la mentira de estos hijos del diablo judíos que habían venido de Efeso, ¿verdad? Dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Sabemos que Pablo, sus comienzos no fueron los mejores. Pablo era perseguidor de la iglesia, tanto así que fue testigo presencial de la muerte de Esteban, y él entregaba tanto a hombres y a mujeres, como lo estoy diciendo aquí, a la cárcel. ¿Ok? Se lo llevaba al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote lo metiera preso, le diera castigo que él tuviera correcto darle, ¿verdad? Sabemos que ese era Saulo, ¿ok? Antes de la conversión, antes que tuvieran el encuentro con Cristo, que vamos a hablar de la conversión de Pablo. Vamos a refrescar sobre la conversión de Pablo, que la podemos ver en Hechos 2, ¿verdad? Bueno, hermano, entonces Pablo, él le está diciendo esto y le dice como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos. Es decir, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden preguntar a cualquier anciano, ustedes pueden preguntar a Caifás si esto que yo estoy diciendo es mentira. O sea, ustedes le pueden preguntar a toda Jerusalén conoce mi historia. La mayoría de los que viven aquí en Jerusalén conocen eso. Que yo antes perseguía este camino hasta la muerte. ¿Por qué dice este camino? Porque recordemos que anteriormente a los cristianos le llamaban los del camino. Entonces Pablo es sincero, yo soy judío como ustedes, yo tengo el celo del Señor como ustedes, y por ese mismo celo que yo tenía del Señor, hacía lo que ustedes están haciendo ahora conmigo. Yo perseguía a los de este camino. Tanto así que me llevaba y entregaba mujeres y a hombres al sumo sacerdote para prenderlo, para meterlo preso. Amén. Básicamente lo que está comentando Pablo, ¿no? Y le dice, también y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos y fue además para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuese castigado. Tanto era el celo de Pablo por cumplir con la ley. Bueno, que él creía, Saulo creía que estaba cumpliendo con la ley. El pecado de Pablo, el pecado de Pablo fue más por ignorancia que por otra cosa, porque verdaderamente Pablo quería en su corazón que él estaba sirviendo a Dios. O sea, el pecado de Pablo no fue porque Pablo era malo y tenía un mal corazón. No, en verdad Pablo quería sinceramente que persiguiendo cristianos o a los del camino, como él le llamaba, y entregándolos al sumo sacerdote para meterlos en la cárcel, él quería que le estaba sirviendo a Dios. O sea, Pablo estaba haciendo lo malo, pero en su ignorancia. Obviamente, igual tiene pecado, pero se puede decir que Pablo pecó por ignorante. Puede decir. Y por eso Pablo reconoce que es entre los apóstoles, él es el último apóstol, como un abortivo. O sea, él nació, como decir, fuera de tiempo. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles fueron
constituidos apóstoles por mi Señor Jesús en el mismo momento. Todos los apóstoles, Pedro, Bartolomé, Mateo, en fin, todos. Pero él fue hecho apóstol al tiempo. Al tiempo, no en ese tiempo de los apóstoles, sino después, cuando ya Jesús había resucitado y ya había sido glorificado. Y un abortivo es un niño que nace, un niño abortado que nace fuera del tiempo. Y así sucedió con Pablo, por eso que era esta referencia del mismo. Amén. Entonces, bueno, Pablo le comenta a todos, le está comentando cómo fue su vida antes de llegar al Evangelio. Que Pablo era un judío, celoso como ellos, de la tradición judía, de los ritos de la ley, de la circuncisión, de todos los rituales, de la fiesta judía y de todo. Pablo era tan judío como los judíos que lo estaban linchando. Eso es lo que Pablo le está diciendo en esta porción de la escritura. Ahora Pablo va a comenzar a relatar su conversión. ¿Ok? Vamos a leer desde el 6 al 11. Dice así: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente lo dio mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Eh? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver. Pablo comienza a narrar su conversión. Entonces le cuenta que aconteció que cuando Pablo iba vía Damasco, como a eso del mediodía, ¿a qué iba vía Damasco? A prender a los cristianos, a sacarlos de sus casas y a llevarlo a Caifás. A eso Pablo iba a Damasco con motivo de perseguir a la iglesia de Cristo, o a los de camino, o a la iglesia de Cristo que antes se identificaban como los de camino. A eso Pablo iba vía Damasco, con esa mala intención. Amén. Pero ocurrió un glorioso encuentro en ese camino a Damasco. Dice la escritura que como a mediodía de repente lo dio mucha luz del cielo. O sea, un resplandor muy fuerte, una luz muy deslumbrante, muy destellante, una muy gloriosa luz, una muy intensa luz, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz, ¿qué es? Esa luz es la gloria de Dios. Esa luz es la gloria de Cristo. Esa luz es Jesús. Imagínense, para que podamos entender lo que presenció Pablo. Y me voy a quedar corto en la descripción, pero más o menos para que podamos entender lo que experimentó Pablo. Digamos que uno ve fijamente al sol. Si yo, por ejemplo, quiero ver el sol fijamente, no lo voy a tolerar mucho tiempo.
no me va a hacer apartar la vista por la intensidad del sol, por su fuerza, ¿verdad? Bueno, Pablo está presenciando la gloria de Dios, Pablo está presenciando a Cristo en gloria. Y es como si estuviera presenciando o viendo al sol, pero 10 veces más fuerte cara a cara. O 100 veces más fuerte, o 1000 veces más fuerte. En fin, la gloria de Dios es mucho mayor a la gloria del sol. El resplandor del poder de Dios es mucho mayor al resplandor del sol. Y Pablo lo estaba presentando face to face, como decimos nosotros, cara a cara. Entonces, imagínense cómo fue ese encuentro. Fue algo impactante. Dice la escritura que bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz le preguntó, fíjense bien: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero hay que saber entender esto, porque en realidad Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero ¿por qué mi Señor Jesús? O sea, físicamente se puede decir que Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, porque Cristo ya había sido glorificado y estaba a la diestra de Dios Padre. Amén. Pero ¿por qué cuando Cristo se le aparece, Cristo le dice que lo está persiguiendo a él? Porque es que Cristo y la iglesia son uno. Lo que le pasa a la iglesia, o el mal que le pasa a la iglesia, o la ofensa que le hacen a la iglesia, se la hacen a Cristo. ¿Sí me entienden? Por la unión inseparable, por la unión indisoluble, por la unión tan fuerte que para poder explicar esto bien sería como que así como el Padre estaba unido con el Hijo inseparablemente porque ellos son uno, así la iglesia y el Hijo son uno. Entonces eso es algo que no se puede separar. Si tú le dices, por ejemplo, una grosería a un cristiano que te está predicando la palabra, esa grosería esa ofensa, tú se la dices al Señor que lo envió, no a él. O sea, no solamente lo ofende a él, sino a Dios. Entonces, lo que nos hagan a nosotros, bueno o malo, se lo hacen a Dios y a Cristo que nos envió. Amén. Y aquí, por eso que mi Señor Jesús le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: Jesús de Nazaret, ¿a quién tú persigues? Mi Señor Jesús me identifica. Pero hay algo que tenemos que detenernos aquí. Fíjense que Pablo no conoce a la persona que le habla, pero le dice Señor. Y eso es un dato curioso. O sea, eso es un dato no lo llamaría curioso, pero sí muy importante. Tal vez curioso no sería la palabra adecuada. Sí es un dato importante en el sentido de que los judíos no llamaban Señor a todo el mundo. No como ahora, que por ejemplo yo veo a un anciano y si yo me voy a referir al anciano, yo le voy a saludar, le digo: Señor, ¿cómo está? Y así, bueno, en los países de Latinoamérica creo que así es. Uno le dice Señor a la persona de mayor edad. Bueno, así es por aquí. Pero resulta y acontece que en el contexto hebreo, Señor, o como ellos le dicen Adonai, no se le dice a cualquiera. Señor era el nombre por excelencia
del Dios de Israel. Sí, era el nombre por excelencia para ellos, ya que ellos no usaban o evitaban usar el nombre de Dios. Entonces casi siempre le decían Señor. Esa era la palabra más usada en Israel para referirse al Señor, al Dios de Israel, como Señor. Entonces, llamativamente o extraordinariamente, ya se ve que en el momento que Pablo tuvo ese encuentro, en ese momento tuvo la conversión. Es decir, Pablo de una vez cambió. De una vez, o sea, la conversión de Pablo fue instantánea, fue así. Ustedes saben que a veces uno dice, bueno, hay personas que tienen un proceso ya, después que uno entra al cristianismo, que uno acepta a Cristo, que uno se convierte, uno va cambiando en el transcurso de caminar con Cristo y va mejorando y va, ¿verdad? Y se va pareciendo más a Cristo por el poder del Espíritu Santo que mora en Pablo. No se dio así. En Pablo se dio de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ustedes me preguntan, hermano, ¿por qué Pablo le pasó así? Claro, porque recordemos que Dios tenía a Pablo un ministerio muy especial. Entonces Pablo no tuvo ese tiempo no tuvo un proceso muy largo para su conversión, sino que de una vez se transformó que yo y de una vez comenzó a predicar. O sea, lo de Pablo fue rápido por el propósito con el cual Dios lo estaba llamando. Tenía que ser capacitado y él tenía que comenzar a obrar casi después de su conversión. Pablo lo primero que hizo a bautizarse fue a Damasco y ahí comenzó a predicar. Él fue a Damasco, reunido con los hermanos para comentar acerca de eso. Entonces por eso la conversión de Pablo fue así, por el propósito que Dios tenía con él. Amén. Dice el versículo 9, y los que estaban conmigo vieron la luz, ¿verdad? La luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaban conmigo. O sea, los que estaban con él vieron la luz, vieron la gloria de Jesús, vieron la gloria de Dios, la cual es Jesús. Y resulta que ellos sí vieron la luz, pero no oyeron la voz. O sea, el único que estaba hablando ahí era, el único que escuchaba las palabras era Pablo. Los demás no escuchaban nada. Yo me imagino que los demás veían como Pablo hablaba, o escuchaban a Pablo hablar, pero no escuchaban la voz que salía de la luz. ¿Amén? Recordemos que Dios habita en la luz inaccesible, a la cual ningún hombre puede divisar. Por eso es que Pablo no puede. O sea, Pablo, yo me imagino que Pablo estaba hablando con Jesús, con los ojos cerrados. Yo me imagino que Pablo estaba diciendo, Señor, ¿quién eres? Jesús, a que tú persigues. O sea, yo me imagino que Pablo, en el momento de esa conversación, a Pablo le fue imposible abrirlos. Porque como le digo, es como si uno, imagínense el poder del sol, que si uno no ve, y está a miles de millones de distancia, y uno lo ve, uno quiere contemplar y tiene que apretar a mirar. Bueno, imagínense la gloria de Dios, que es 1000 veces más potente, tenerla cerquita. No puede. No puede. Entonces yo me imagino que Pablo estaba hablando así, con los ojos cerrados, y los que estaban con él estaban escuchando a Pablo decir las palabras, pero a la luz, a las palabras que salían de la boca de Jesús no las escuchaban. ¿Amén? Sigamos. Y dije,
dije, no entendieron la boca, ahora conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Recordando esta historia, la conversión de Pablo me parece un poco a la historia de Balaam, este profeta que quería maldecir a Israel, ¿verdad? Pero al final no hizo lo que quería, sino lo que Dios quería. Bueno, algo así le pasó a Pablo. Pablo iba con la intención de matar a los cristianos, o de matarlos no, de llevarlos presos y entregarlos a Caifás. Pero al final pasó todo lo contrario. Se hizo amigo de los cristianos y en una visita a León estaba predicando a Jesús que él perseguía. Entonces me recuerda un poco cómo Dios hace las cosas. Sí, yo te voy a dejar que voy para Damasco, voy a ir para Damasco. Voy a ir para Damasco. Yo te voy a dejar que voy para Damasco y allí se te va a indicar que vayas. Y fíjense algo también interesante, ¿no? Que Pablo le dice, ¿qué haré, Señor? Fíjense bien, con Pablo, de una vez, Pablo sabe que él es el cielo. O sea, de una vez, él está aceptando plenamente, sin discusión, sin oponerse, la autoridad de Jesús. Y Jesús no le dijo a él, por ejemplo, me tienes que obedecer, tienes que abrir tu corazón. No. Es extraordinario ver cómo Pablo le pregunta, ¿qué voy a hacer, Señor? Primero le dice, Señor, ¿quién eres? Cuando Jesús le responde, Jesús de Nazaret, que tú persigues. La segunda pregunta de Pablo, entonces, Señor, ¿qué haré? ¿Me entiendes? Pablo reconoce que Él es el Señor. O sea, en Pablo no hay duda que Jesús es Dios. Para así decirlo. Pablo no tiene duda aquí que está hablando con Dios, con su Señor. Por eso utiliza 2 veces la palabra Adonai. Adonai, Señor. Y recordemos que los judíos no usaban esa palabra en vano, esa descripción sola, única y exclusivamente era para el Dios de Israel, para el Dios de los judíos, para el único Dios y verdadero. Entonces, dice, ve a Damasco, le digo, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, Pablo, voy a ir para Damasco, pero no voy a hacer lo que se te dé la gana. Voy a esperar allí y allí yo te voy a enviar la información que vos tenés que hacer. Ahí yo te voy a ordenar lo que vos tenés que hacer. Porque le digo esto porque Pablo iba a Damasco, sí, pero iba con otra intención. Pablo iba con una mala intención. Ahora Jesús le está diciendo, no, Pablo, vos vas a ir a Damasco, pero te voy a quedar allá hasta que yo te diga por medio de un siervo mío lo que vos tenés que hacer. Ahí te va a llegar la información de lo que tienes que hacer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo llevaban. Fíjense bien, Pablo quedó ciego a causa de la gloria que presenció. Y eso es lo que puede pasar si uno ve la gloria de Dios. O sea, puede pasar si es voluntad de Dios. Y no pasa, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Pedro y Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios, ¿cierto? Vieron a Jesús transfigurado y ellos no quedaron ciegos. Claro, ellos no eran opositores de Jesús, ellos eran apóstoles. Entonces, todo es también conforme al propósito de Dios.
Pablo podía ver la gloria de Dios sin quedar ciego. Sí, o tal vez Dios hubiera podido revelarle su gloria a Pablo sin quedar ciego. Pero era esto lo que Pablo tenía que experimentar para que Jesús era Dios, para que el Señor que perseguía, o para que Jesús que él perseguía era el Dios suyo. Era esto lo que Pablo tenía que vivir. Y recuerden que no es fácil, o sea, y es imposible, hermano. Miren, cuando uno tiene un encuentro como el que Pablo tuvo, es imposible cambiar. Si uno ve, experimenta y contempla la gloria de Dios, uno no puede quedar igual. Y esto en la vida de Pablo lo vemos. Pablo, en el momento que experimentó eso, Pablo cambió. Una conversión de 360 grados. Pablo no volvió a ser el mismo nunca más. Porque no se puede contemplar la gloria del Señor, la gloria de Dios, la cual es de Jesús, sin cambiar. Amén. Entonces, bueno, esto fue lo que Pablo vio. Gloria a Dios por la conversión de Pablo. Amén. Vamos a leer ahora del 12 al 16. Estos son los últimos 4 versículos, hermano. Entonces uno llamaba a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y yo lo miré. Él dijo: Dios, el Dios de nuestro Padre, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas a lo justo y oigas la voz de su voz. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído ahora. Pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Entonces, fíjate bien, vamos a escudriñar estos 4 versículos para terminar. Amén. Fíjense bien, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, de que tenía un buen testimonio de todo ahí, de todos los judíos que allí moraban. Dios envió a Ananías a hablar con Pablo. Recordemos que Jesús le dijo: sí, Pablo, para hacer un texto, ve a Damasco, tú vas a ir a Damasco, pero no a perseguir a mi pueblo, sino que tú te vas a quedar allí hasta que yo te diga lo que tú tienes que hacer. Hasta que yo te diga hasta que yo te ordene lo que tú vas a hacer. Y bueno, y Dios, ¿verdad? Jesús mandó a Ananías, envió a Ananías, que dice la escritura, que Ananías era un varón piadoso según la ley, que tenía testimonio de todos los judíos que allí moraban, que tenía buen testimonio. O sea, Ananías, el varón que mandó Jesús, era de buen testimonio en todo Israel, en todos los hebreos que estaban en Damasco. Ananías tenía un buen testimonio de que era un buen siervo de Dios. ¿Ok? Pero recordemos que cuando Jesús se le presenta a Ananías y le dice a Ananías: vea que Pablo, vea que Saulo, que está en la calle de la derecha, en Damasco. Ananías dice: Señor, pero tú no sabes lo que ha hecho ese hombre. Ese hombre nos está persiguiendo y nos está llevando preso. Ananías no quería, o sea, no es que no quería, sino que estaba, como decir, incrédulo por lo que venía haciendo Saulo. Entonces Ananías dice: pero Señor, es como si Ananías le hubiera dicho a Jesús: pero Señor, tú estás seguro de que es él. O sea, tú me estás mandando a mí para que Saulo, mira que ese hombre nos está persiguiendo y llevando a la cárcel a muchos. Ananías, yo me imagino que también reaccionó así por miedo, porque como Pablo venía apresando a los judíos que creían en Cristo, entonces yo me imagino que Pablo
Ananías tenía miedo de ir a que Pablo y que Pablo lo metiera preso o se lo llevara al sumo sacerdote de Caifás para que lo metieran preso. Yo me imagino que ese era el miedo de Ananías. Cuando el Señor le dijo, no, vea que Saulo, pero Señor, tú sabes lo que él ha hecho. Yo me imagino que ese era el temor que Ananías tenía. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a Ananías, a este judío piadoso de buen testimonio en todo Damasco, sí, ve a él, porque él va a saber todo lo que, porque en tu mente cogido me es este, y él va a saber todo lo que tiene que padecer por mi causa. Ve a él. Ya está. Yo me imagino que Ananías iría con cierto temor, pero obedeció. Amén. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo a la misma hora recobré la vista y lo miré. Fíjense bien. Fíjense cómo se dirige Ananías a Saulo. No lo llama hermano. O sea que ya para Ananías, en este momento, Saulo se hizo parte de los hijos de Dios, porque ya Ananías lo está diciendo, hermano Saulo. Y ustedes dirían, bueno, pero si hace 2 días o hace una poca de horas, él estaba cazando a los judíos, llevándolos presos, cazándolos de camino, llevándolos presos. ¿Cómo es que Ananías lo llama hermano? Porque ya Jesús le había dicho, instrumento cogido me es. Entonces quiere decir que ya Jesús le había dicho a Ananías que Saulo, el que lo estaba persiguiendo, ya no iba a ser más un perseguidor, sino que iba a ser un hijo de Dios. Y Ananías le creyó a Jesús porque Ananías va para que va para que Saulo, que estaba en una casa en la calle de la derecha, y le dice, hermano Saulo. Y yo sé bien cómo se refiere ya a Pablo como a Saulo como hermano. O sea, Ananías le creyó a Cristo, que verdaderamente Saulo había cambiado, que le creyó a Cristo porque mi Señor Jesús le dijo que él iba a ser un instrumento cogido, que él era un instrumento cogido. Entonces él creyó en Cristo cuando Cristo le dijo, ve, porque el instrumento cogido me es este. Bueno, si tú lo dices, así es. Y fue. Y cuando saluda a Pablo, ya no lo está viendo como un perseguidor. Ya ni siquiera lo trató mal. Porque él pudo haber dicho, qué bueno que estás ciego, porque bastante que metiste a la gente presa tú persiguiendo a mis hermanos. Él podía haber actuado así, por darle un ejemplo. Pero mire cómo lo trata hermano Saulo. Disculpe, hermano. Mire cómo lo trata, hermano Saulo. Recibe la vista. Y dice Pablo, y bueno, está contando Pablo, ¿no? Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Y lo miré. Gloria a Dios, fíjense bien. Hermano Pablo recibe la vista. Y en aquella misma hora, Saulo recobró la vista. Entonces vean cómo ya Ananías ya estaba tratando a Saulo como un hermano en la fe. Y Saulo no había dado ningún fruto, pero ya como el Señor se lo había dicho, se lo había hecho saber, él no dudó para nada, sino que ya trató a Pablo como si fuera un hermano. Entonces bueno, les dice, y lo miré, y él dijo, el Dios de vuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas a lo justo, y oigas la voz de su voz. Wow, bien, el Dios de nuestro Padre, es decir, el Dios de Abraham, de Sarai y de Jacob. Cuando un judío dice el Dios de nuestro Padre,
se refieren al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Cuando un judío escucha eso, yo me imagino que automáticamente se va a la zarza ardiente de Moisés. Cuando un judío escucha al Dios de vuestros padres, yo me imagino que el judío se va a cuando Dios se le presenta a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es lo que significa ahí el Dios de vuestros padres. Todo judío entiende qué significa ese título, el Dios de vuestros padres. Todo judío sabe qué significa esa palabra. Así que Pablo las entendió muy bien. El Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjense bien, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y esto ya ha pasado. Pablo vio al justo, vio a mi Señor Jesús y escuchó la voz de su boca. Ya eso en parte había pasado, ya había pasado una vez, pero según la historia, si no me equivoco, según la historia, en la Biblia creo que hay un periodo donde Pablo no aparece, ¿verdad? Y según la historia, o según lo que yo he escuchado, Pablo es instruido por el Señor 14 años. El Señor mismo lo instruye, lo enseña por 14 años. Eso puede ser parte de lo que Ananías dice aquí, y oigan la voz de su boca. Y Pablo le podía decir, sí, es verdad, porque eso me acaba de pasar, yo vi a Jesús y oí su voz. O sea, Pablo podía decir que lo que le dijo a Ananías en ese momento ya le había pasado a él. Podía dar testimonio de eso. O sea, Pablo, lo que Ananías le dijo a Pablo, a Saulo, ya era una realidad para él. Él había escuchado a Jesús y lo había visto. Pero más sin embargo, lo que quise decir yo ahorita es que posiblemente Pablo tuvo otro encuentro con mi Señor Jesús. Posiblemente. Amén. Porque eso, aunque no está en la Biblia explícitamente así, muchos dicen que ese tiempo que Pablo no aparece es porque en este tiempo Dios lo instruyó, amén, y lo capacitó. Y el Señor Jesús lo capacita y lo instruye. No sé si son 12 años o 14 años, pero por ahí va. Ustedes saben que soy malísimo para los números. Bueno, no sé si lo saben, pero ahora sí lo saben. Bueno, sigamos con el testimonio de Pablo, ¿ok? Fíjense bien, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Viste? Para que sea testigo de Dios, de Jesús, de lo que has visto y lo que has oído. ¿Y para qué escogió Dios a los 12 apóstoles? Para ser testigos de Jesús, porque dice la Escritura: quedado en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Podemos ver cómo el llamado de los apóstoles es el mismo llamado a Pablo. Por eso que Pablo es un apóstol como Pedro, como Juan. Amén. Los apóstoles, el primer ministerio que tienen es ser testigos. ¿Para qué fueron investidos con poder de lo alto? Para ser testigos. ¿Para qué Jesús le estaba llamando a Pablo? Para ser testigos. Pero a Pablo le dice, fíjense bien, a todos los hombres. Fíjense bien, a todos los hombres.
porque será testigo tuyo a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Qué quiere decir? A todos los hombres del mundo mundial. O sea, cada persona del mundo. No. A todos los hombres, es decir, a los judíos, a los griegos, a los romanos, a los de Asia, para todas las partes que yo Pablo, es porque ese fue el llamado, esa fue la orden, ese fue el propósito con el que Jesús lo llamó. Por eso que hasta ahora vemos como Pablo ha ido a muchas ciudades gentiles. Por eso como hasta ahora hemos visto que por medio de Pablo Dios ha convertido a través del evangelio de su llamada a muchos gentiles hijos de Dios. Amén. Entonces bueno. Y testigo soy a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Testificar acerca de Cristo. Lo que él había visto, lo que él había oído. Amén. Y luego, ya no está, el Espíritu Santo le iba a enseñar, Jesús le iba a enseñar y le iba a capacitar para que pudiera dar, como dice él, yo no me he usado a enseñar a ustedes todo el consejo de Dios. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense bien. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? O sea, ¿qué te detiene? ¿Qué te impide servirle al Señor? Lávate y bautízate, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Nadie te detiene, Pablo. Ya estás. Haz lo que tienes que hacer. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea. Y en ese momento dice la escritura que el Espíritu Santo vino sobre Pablo cuando él se bautizó. Amén. Si mal no me recuerdo. Amén. Entonces, hermanos y amigos, vemos como Dios obra hasta en el corazón más duro. Vemos como Dios. El testimonio de Pablo es un testimonio increíble. Ya esto para terminar, hermano. No es que todas las conversiones van a ser tan extraordinarias como la de Pablo. No piensen eso. Recordemos que lo que le pasó a Pablo fue un propósito de Dios. Pero ustedes pueden decir, pero que yo también fui llamado por un propósito. Porque yo no veo a Dios y Pablo sí lo vio. Porque yo le he visto a Jesús, la gloria de Jesús, y Pablo sí lo vio. Recordemos, hermanos, que Dios es soberano. Pero que Dios no se me aparezca a mí y me hable y diga, Tirvare, ve a tal parte y haz esto y aquello. No significa que yo no tengo un llamado. No significa que Dios a mí no me ha llamado con un propósito. Y no significa que yo no soy un hijo de Dios. Lo que significa que Dios en su soberanía trató de esa manera con Pablo, de esa manera especial, que se le presentó y vio su gloria, y conmigo ha tratado de diferente manera. También especial porque obviamente para que uno se convierta tiene que haber una obra de Dios, y cuando Dios obra, hermano, obra con poder y obra con autoridad en la vida de la persona para que haya una verdadera conversión. Pero eso lo quiero dejar claro, que no todas las conversiones van a ser extraordinarias como la de Pablo en un sentido visual, digámoslo así. Pero sí van a ser extraordinarias como la de Pablo en un sentido espiritual. O sea, lo mismo que experimentó Pablo es lo mismo que tú y yo experimentamos. Claro, con la excepción de que Pablo lo experimentó en un momento y una vez va cambiando gradualmente. Pero bueno, todo es parte de la soberanía de Dios, amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ver
eso, el obrar de Dios para con Pablo. Y fíjense como Pablo, bueno, no era digamos, la persona que, digamos, nadie hubiera escogido a Pablo para, ningún hombre, ningún cristiano hubiera escogido a Pablo como lo escogió el Dios de Israel. Porque fíjense que los cristianos obviamente le tenían miedo a Pablo. Yo me imagino que cuando, como les comenté, cuando Dios manda a Ananías le dijo con miedo, Señor, pero ¿estás seguro que Saulo no ha escuchado todo lo que? Sí, pero él anda porque yo lo cogí. Entonces, lo que pasa es que Dios no piensa como hombre. A ningún hermano en Cristo se le hubiera pasado por la mente que Pablo iba a ser un verdadero hijo de Dios. Pero Dios ya lo había destinado a eso desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Pero Dios ya había escogido a Pablo para eso. Nadie iba a evitar, ni siquiera el mismo Pablo, iba a evitar los planes que Dios tenía para él. Así que bueno, como vemos, Pablo relata su conversión para que los judíos, primariamente, que eran los que estaban con el alboroto, que eran los que estaban con ese sentir malo de quererlos linchar, de quererlos matar, supieran lo que había pasado con él y por qué ahora él defendía a Jesús y por qué ahora él estaba padeciendo todo eso por la fe que alguna vez persiguió. Entonces, bueno, hermano, esto nos da ejemplo, porque igual a nosotros también nos puede pasar que nuestra misma familia no sea el tropiezo, que nuestra misma familia no sea nuestro peor enemigo, que los mismos de Venezuela no nos crean. A mí me puede pasar, a cualquiera le puede pasar, porque si estamos predicando la verdad del Evangelio, siempre van a haber hijos del diablo, siempre van a haber gente que se nos van a levantar. Pero tenemos que tener fe que está con nosotros mayor que está en el mundo. Pablo ahí no está solo. Pablo ahí está siendo guiado por el Espíritu Santo a comentar su testimonio. Y ahora aprovecho ya para terminar, hermanos. Siempre me alargo un poquito más. Aprovecho para decir, fíjense bien, Pablo predicó su testimonio. Se defendió usando su testimonio, ¿ok? Porque el testimonio de Pablo ciertamente habla de Cristo. Bueno, Pablo se tomó el tiempo en contar a la gente lo que Cristo había hecho por ellos para gloria de Dios, ¿verdad? Pero no, esto no indica, ya para terminar, que uno deba en un púlpito pasar una hora contando un testimonio y 5 minutos en la palabra. No. Esto fue Pablo allí para defenderse ante el pueblo, que él explicó cómo Jesús se le había aparecido y todo lo que había pasado para gloria de Dios. Pero no quiere decir que uno tenga que todo el tiempo estar contando su testimonio. Amén. Eso por este lado. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga mucho. Dios me lo bendiga y lo guarde, hermanos. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob haga resplandecer alce su rostro de ustedes. El Dios de mi Señor Jesucristo y mi Dios le dé paz. Y que la paz de Dios y la gracia de mi Señor, del Dios de Israel, la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.